Bueno, Agustín, un gol que encarrila mucho la eliminatoria, ¿no? El segundo. Hombre, era importante hacer el segundo gol, pero bueno, independientemente de que lo hubiéramos hecho o no, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Quizá el primer tiempo con el balón hemos estado un poco precipitados, bueno, lógico además, yo eso lo esperaba también. Pero bueno, a los chicos no hay nada que decirle porque seguimos en la línea, vamos bien, pero todavía falta un partido, allí va a ser complicado porque el Aro es muy buen equipo y bueno, toda la prudencia del mundo. ¿Por qué crees que ha cambiado la segunda parte de la primera? ¿Ellos han buscado ya el empate, ha habido más espacio, se ha jugado más por dentro? No, una razón muy sencilla, porque ya sabes a qué te enfrentas, o sea, ya lo conoces, ya cuando algo desconocido tienes la incertidumbre de la fase de ascenso, el rival que no conoces, y yo esperaba eso al inicio, y cuando ya lo conoces, bueno, pues ya, yo he dicho, sobre todo he incidido que estén tranquilos, que no jugáramos precipitados, que hiciéramos lo que venimos haciendo a lo largo del año, y bueno, en el segundo tiempo la verdad es que hemos mejorado en ese aspecto, bueno, y teniendo en cuenta también, insisto, que enfrentaríamos un gran equipo. Has insistido mucho en eso durante toda la semana. Hay que seguir con la continuidad, hay que darle continuidad a lo que venimos haciendo. Yo creo que se ha hecho a pesar de los condicionantes, porque yo hablaba de ello, un partido no se puede afrontar o jugar de la misma manera con la que estaba cayendo al principio, ¿no? Sí, yo le decía a Domingo, digo, si no, yo vengo todo el año de esta manera aquí jugando y yo que granizo y todo esto que es, pero bueno, somos expertos en superar adversidades y bueno, hoy a lo largo del partido empezó la cosa mal en cuanto al tiempo, pero bueno, insisto, el equipo ha estado bien, ha estado serio, ha estado ordenado y contento por el resultado de hoy, por el trabajo. Yo hablo de eso porque ha privado al principio de jugar como el equipo puede jugar. Luego es verdad que bueno, pues iban pasando los minutos y te ha ido asentando mucho mejor. Sí, pero bueno, esos condicionantes tenemos que ir sobreponiéndonos a medida que pasen y nada, es lo que hay. Allí vamos a encontrar muchas dificultades, otras adversidades y las tendremos que ir superando a medida que se vayan produciendo. Agustín, ha destacado el técnico del Aro, la mayor experiencia de los jugadores de Extremadura, que ha podido ser importante en la eliminatoria, y tendiendo a individualizar el partidazo de Carlos Rubén. Pero es que a Carlos nosotros no lo vamos a descubrir. Carlos Rubén yo ya no hablo más de él, o sea, es un futbolista más de la plantilla, ahí está su rendimiento, gracias a Dios lo tenemos nosotros y ya está, o sea, ya hemos hablado mucho de él, entonces es gracias a Dios lo que tenemos. Evidentemente es eso y muchas cosas más, entre otras, hablamos de dejar la portería cero, se ha conseguido mantener y hoy casi, yo diría que un Santete de nuevo también ha estado ahí, ¿no? Sí, bueno, yo no quiero individualizar por eso en Carlos Rubén, es que Carlos es un componente más de la plantilla, yo creo que el orden que ha tenido el equipo ha sido magnífico, o sea, insisto, hemos empezado pues con esa incertidumbre, pero luego el equipo se ha sentado, el orden que hemos tenido, el trabajo ha sido espectacular, entonces bueno, por eso individualizar en un futbolista, todos conocemos la calidad de Carlos, pero conocemos la calidad de Javi Pérez, el trabajo de Zafra, el tema de los centrales, la portería, es que nos tendríamos que empezar a hablar de uno a uno, entonces la gente que ha salido de refresco, Juan Carlos, Salva, Angelito que han sumado, que era importante, yo le decía durante la semana tenemos que jugar con 14, perfecto, es que me parece mal o individualizar en un solo jugador. Agustín, ¿te da la impresión de que dejas al rival tocado por el resultado y por la forma en la que se ha conseguido el resultado, por el momento de los goles, por ejemplo? No, yo la sensación que tengo ahora es que allí sí va a ser un partido súper complicado, me voy con esa sensación, independientemente del resultado. Nosotros vamos a afrontar el partido sin pensar en el resultado, porque si vamos allí pensando en eso, malo será. Insisto, aquí ha demostrado claro que tiene grandes jugadores, grandes individualidades también, que a lo mejor hoy no han salido por mérito nuestro, pero estoy convencido que allí va a ser un partido diferente y van a apretar y van a intentar darle la vuelta a la eliminatoria y tenemos que ir preparados para afrontar otro partido con las máximas dificultades. El público ha estado fenomenal y además con la guinda del gol, porque yo creo que hace mucho tiempo que no se vivía un momento puntual como el del gol Angelito. Sí, bueno, perfecto, todo lo que sea para sumar y enganchar a la gente y la afición de Almendralejo, que ya la conocemos como es, esperemos que esto sirva para que se sigan enganchando, que sigan creyendo en el equipo e intentar darle, pues nosotros vamos a trabajar para seguir dándole